Hola chicos, bienvenidos nuevamente a las clases de estudios sociales. Recuerden que durante estas 2 semanas lo que vamos a realizar son repasos de la materia vista antes de salir a vacaciones. Hoy ya iniciamos con lo que es el tema liberalismo. Si ustedes recuerdan bien, habíamos hablado que el liberalismo en nuestro país lo impulsó el general Tomás Guardia. Él, al lado de otros presidentes, trataron de crear un cambio en el pensamiento político de los costarricenses. Cuando hablamos de liberalismo, estamos hablando de un conjunto de ideas económicas, políticas y sociales en el que cada persona tiene la libertad. ¿Qué propone el liberalismo? Propone que los gobiernos protejan los derechos de los individuos o de las personas. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad y la propiedad. ¿Okay? Ese es el propósito. Ahora, ¿qué es un Estado liberal? Un Estado liberal es en el que el gobierno estimula la economía por medio de la creatividad de los productores. O sea, la idea es que se fomente la actividad comercial y se permita una compra y venta libre de productos. Esto permite que el Estado y la economía del Estado empiece a progresar y a generar. Otro aspecto importante del Estado liberal es que se encarga de proteger la salud pública, mejorar la educación y crear obras de infraestructura, por ejemplo, carreteras, escuelas y puentes. Ok, vamos a continuar. Dice que los impulsores de las ideas liberales se dieron entre 1870 y 1890. El que más marcó esta idea en nuestro país fue el general Tomás Guardia. Él tuvo una influencia muy grande en el Estado liberal. También lo acompañaron después Próspero Fernández Oriamuno y Bernardo Soto Alfaro. Ellos o estos tres presidentes estaban inspirados en las ideas liberales y por eso este periodo se conoce con el nombre de reformas liberales. Dice que las reformas liberales se propusieron para modernizar el país, para que cambiara, para que tratara de pensar en un futuro. Ahora, ¿en qué ámbitos o en qué aspectos cambió las ideas del país? En el aspecto eclesiástico o religioso, en el aspecto educativo, jurídico y el estatal o la administración pública. O sea, ¿qué quiere decir esto? Recordemos que reformar lo que quiere decir es cambiar, ¿verdad? Entonces ya existían leyes, ya existían ideas, ya existía una ideología. ¿Qué pasa? Con el liberalismo se quiere crear una reforma. Y esa reforma lo que hace es mejorar o modificar aspectos que ya estaban establecidos en nuestra política social. Por ejemplo, en el aspecto eclesiástico, recuerden que los gobernantes liberales lo que quisieron en ese momento era que el pueblo viera que el Estado era el ente que ejercía mayor autoridad y que la autoridad que tenía el Estado no se iba a compartir con otras instituciones, por ejemplo, con la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica siempre tuvo mucha influencia en la sociedad costarricense o en las diferentes sociedades. Ahora, ¿qué genera esto? Genera una confrontación entre la Iglesia y el Estado. Entonces el Estado dice, ok, esto no me parece, vamos a tomar ciertas medidas que me permitan cambiar lo que está ocurriendo. Aquí es donde en 1884 aparece el presidente Próspero Fernández. Y Próspero Fernández lo que hace es dictar o cambiar las leyes con el nombre de leyes anticlericales. ¿Qué quiere decir leyes anticlericales? Que están en contra de la Iglesia. ¿Qué pasa? La Iglesia reacciona, no le parece y se opone a esas leyes que estaba estableciendo el gobierno.
y toma muchas medidas. Entre esas medidas, una que tal vez golpeaba más al Estado en ese momento, es que la iglesia le solicitó a los padres de familia no enviar a sus hijos a la escuela. Entonces, chicos, esto causa una disminución en la población estudiantil. Se empieza a crear escuelas privadas donde se enseñaba la religión libremente. Algunas medidas establecidas en el gobierno de Próspero Fernández en contra de la iglesia fueron las siguientes. Secularización de los cementerios. ¿Qué quiere decir esto? Que no se podía enterrar en cementerios a personas que profesaran credos de distintas religiones, o sea, que no fuera solo el católico. Se prohíbe la recolección de limosna para el culto católico si el gobierno no ha dado permiso. Se elimina la enseñanza religiosa de los centros educativos que son administrados por el Estado. Y se prohíbe organizar manifestaciones religiosas como por ejemplo las procesiones fuera de los templos. Ok, ahora vamos a la reforma educativa. Durante el periodo liberal. Ok, chicos, listo. Ahora vamos a hablar de la reforma educativa. Cuando hablamos de la reforma educativa, quiere decir que la organización y el control de la enseñanza por parte del Estado era uno de los objetivos del gobierno liberal. Para los liberales, la instrucción pública debía extenderse al mayor número posible de personas. O sea, ¿qué quiere un gobierno liberal? Un gobierno liberal en ese momento lo que pretendía y quería es que todas las personas sean capaces de ser responsables, de aprender, de conocer para poder cumplir como ciudadanos. Los principales elementos de la reforma educativa fueron que se cerró la Universidad Santo Tomás, que tenía un carácter de influencia religiosa. Se fundaron instituciones como la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional. El Estado asume el control de la educación. O sea, ¿en qué sentido? El Estado es el encargado de elaborar los planes de estudio y los reglamentos. Se crean centros de enseñanza secundaria, por ejemplo, el Instituto de Alajuela, el Colegio de Señoritas y el Liceo de Costa Rica. Y el Estado selecciona los textos instructivos y administra la enseñanza mediante los gobernadores, los jefes políticos, las municipalidades y las juntas de educación. Ahora vamos a hablar de la reforma jurídica. Cuando hablamos de la reforma jurídica nos tenemos que basar en el hecho de la Constitución Política de 1871. ¿Okay? Esto fue lo que marcó un cambio en las leyes de nuestro país. Esta obra, o sea, la Constitución Política, se contempló durante la década de 1880 con la aprobación de una serie de leyes, códigos y normativas que permitían regir al país y darle forma a algunas instituciones del Estado. ¿Cuáles fueron los elementos de la reforma jurídica? Como dijimos antes, la Constitución Política de 1871, el Código Civil, las leyes reguladoras de instituciones del Estado y las leyes reguladoras del comportamiento público. Vamos a ver, reformas en la administración pública. Aquí estamos hablando que se utilizó un lema conocido como orden y progreso. Entre 1870 y 1890 hubo cambios sustanciales en esta materia. Algunos de ellos fueron: hubo inversión en obras de infraestructura, hubo creación de nuevas instituciones de gobierno y hubo aumento en el número de empleados públicos. Excelente, chicos, ven, ese es el repaso con lo que fueron las principales reformas que se dieron. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en la guía? Bueno, vamos a responder esas tres preguntitas, ¿verdad? Concepto de liberalismo y qué propone. ¿Cuáles fueron los principales elementos de la reforma jurídica, de la reforma educativa? Después, 4 medidas establecidas en las leyes anticlericales y van a resolver el esquema del anexo número 1.
Excelente, chicos, entonces a seguir poniéndole, seguir repasando, porque vamos a continuar aprendiendo cosas importantes sobre lo ocurrido en la historia de nuestro país a lo largo de un proceso de cambio durante la década de los 40. Nos vemos pronto, chicos. Chao.